Hola, mi nombre es Ángela Gómez y esto es Ella Soy, el programa de las mujeres de France 24. Vamos a los titulares. Esta semana analizamos el fenómeno de los Passport Bros, hombres occidentales que viajan a Asia y América Latina buscando mujeres sumisas, un movimiento vinculado al rechazo al feminismo y denunciado como una nueva forma de turismo de explotación sexual. ¿Por qué crece esta tendencia? Analizamos. Ni una menos. La justicia argentina investiga el feminicidio de Agostina, la adolescente de 14 años hallada en la ciudad de Córdoba tras una semana desaparecida. El principal sospechoso es la expareja de su madre y las feministas denuncian la desprotección del gobierno Milei. Y dos jóvenes futbolistas estarán en el palco de la inauguración del Mundial de Fútbol en México. La presidenta Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de la capital mexicana cedieron su asiento en la tribuna, en un gesto simbólico que busca visibilizar el fútbol femenino en la inauguración de la cita mundialista. Se habla cada vez más de los Passport Bros, hombres jóvenes y tradicionalistas que viven en países del norte global y viajan a Asia y América Latina en busca de mujeres que ellos consideran serviciales y sumisas. Un fenómeno impulsado por la llamada manósfera en Internet, detrás del que organizaciones de derechos humanos denuncian un turismo sexual que dispara la explotación de niñas y mujeres. Vamos a conversar sobre esto y nuestra invitada es Lina Buccelli. Ella es directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad de ICES y también es abogada, es politóloga, doctora en Derecho con enfoque de género por la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Buccelli, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ángela. Qué gusto. Lina, hablemos primero de lo que es exactamente un passport boy. ¿Por qué estos hombres se perciben maltratados por las mujeres en sus países y por qué piensan que aquí van a encontrar sumisión en una pareja? Ángela, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Esto es un fenómeno digital que se alimenta de varios elementos, una desigualdad estructural geopolítica, una creciente viralización de los movimientos antifeministas y de la contramovilización o el backlash en Internet y adicionalmente una suerte de comodificación, de mercantilización de las relaciones afectivas. Los Pass Bros o los Passport Bros son hombres que utilizando estos tres elementos quieren hacer unas relaciones interculturales con mujeres que viven en el sur global, principalmente en países de Asia, África y América Latina, porque encuentran que estas mujeres son más dóciles y más fáciles de controlar. Y entonces establecen relaciones afectivas con una fachada de interculturalidad que en realidad esconden unas desigualdades profundas y unas mermas preocupantes en las autonomías de las mujeres de las regiones del sur global. Bueno, justamente hay más bien una confusión entonces con la vulneración de nuestros derechos, porque no se nos reconoce una carga inmensa de cuidado y de empobrecimiento que nos obliga a asumir roles más pesados y considerados tradicionales, ¿no? Como la cocina, el hogar, el cuidado de los hijos. Y finalmente, esto es muy sorprendente para mí, porque América Latina es hoy la casa de las grandes movilizaciones por los derechos de las mujeres. Entonces, ¿por qué se nos sigue vendiendo como hogar de mujeres tradicionales? Esa es una paradoja. Efectivamente, América Latina, yo creo que en los últimos 10 años es la cuna de la movilización social de mujeres. Y podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos, podemos hablar del boom de los sistemas de cuidado y de alguna manera de cómo pensarnos la distribución social del cuidado en las ciudades a nivel nacional. Y en todo eso, al menos América Latina es protagónica, pero yo diría más firmemente el sur global. Sin embargo, la desigualdad geopolítica cobra factura, Ángela. Y si tú ves los agregados transnacionales, las mujeres que están ubicadas en estas regiones del sur global, en estos, de alguna manera, subcontinentes, son mujeres que tienen unas desigualdades profundas en términos de adquisición de riqueza, propiedades, soberanías económicas, generación de proyectos que las hagan de alguna manera autónomas. Eso hace que, por supuesto, nacionalidad, dependencia económica se comodifique y se convierta en una moneda de cambio para varones que en Estados Unidos, en Europa, pueden entrar a pagar
por, de alguna manera, una dependencia extrema o por unas relaciones tremendamente asimétricas en donde las mujeres en desigualdades estructurales no puedan trazar o trabar relaciones simétricas en donde reclamen o negocien en condiciones de igualdad. Esa dependencia económica que se explica con las cifras geopolíticas de desigualdad hace que en lo micro, en nuestras relaciones afectivas, las mujeres del sur global tengamos menos posibilidades de negociación. Menos posibilidades de negociación porque de alguna manera no tenemos soberanías económicas, no tenemos autonomías económicas y esa de alguna forma es la matriz, es el germen de otras autonomías derivadas. Entonces, eso lo que nos hace ver es que fundamentalmente las desigualdades estructurales están promoviendo relaciones afectivas tremendamente desiguales y peligrosas. Bueno, Lina, y ya nos quedamos sin tiempo, pero un último comentario muy rápido y es cuánto nos daña el estereotipo, porque esos mismos hombres que vienen clamando que quieren parejas sumisas son los que vienen a hacer uso de ese mal llamado turismo sexual que termina en explotación de niñas y mujeres. Claro, muchas ciudades como Cali, Medellín, aquí en Colombia, están vinculando este turismo sexual o este tráfico afectivo que promueven plataformas como TikTok, como YouTube, como explotación sexual realmente. Y entonces están incrementando el castigo punitivo, ¿cierto? Generando penas que castigan a la demanda. Y ese es un camino que de alguna manera hace aumentar el estereotipo que tú mencionas, ¿cierto? Las mujeres latinas como mujeres más sumisas, más complacientes, tremendamente exóticas. Sin embargo, ojalá que repensemos estos enfoques punitivos y pensemos en una región donde el feminismo vibra, como tú lo decías, en políticas públicas que nos ayuden de alguna manera a generar más soberanías económicas en las mujeres y sobre todo distintos modelos de masculinidad. No puede ser que los hombres se sigan sintiendo más cómodos en relaciones más asimétricas y desiguales. No puede ser. Muchísimas gracias a ti, Lina, por la información que nos entregas y por ampliar este debate que creo que es muy necesario. Muchas gracias a ti, Ángela. Un abrazo desde Cali. Y vamos a seguir hablando de derechos, pero ahora con el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años, que sacude a Argentina. Hay un detenido, expareja de su madre y con antecedentes de violencia. Es apenas uno de los casos que marcan 11 años del movimiento Ni Una Menos. Informa desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy. El cuerpo de Agostina Vega fue hallado el 30 de mayo con signos de extrema violencia, según la autopsia. Llevaba una semana desaparecida. Claudio Barrelier, de 33 años, quien tenía un vínculo con la madre de la víctima, está imputado por femicidio. Mientras avanza el proceso judicial, aparecieron críticas a la policía y a la justicia de Córdoba por las demoras al inicio del caso y porque no fuera evaluado debidamente el riesgo que representaba Barrelier por sus antecedentes de violencia de género. En 2025 estuvo detenido unos 20 días por privación ilegítima de la libertad de su pareja de entonces. El de Agostina Vega no es el único caso que se conoció en estos días. El mismo 30 de mayo en que apareció su cuerpo, Noelia Carolina Romero, de 30 años, fue asesinada por su novio en su propia casa en el Gran Buenos Aires. Y el 28 de mayo, el cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue hallado en una construcción abandonada en la provincia de Misiones, en el noreste del país. Agostina Vega tenía 14 años, la misma edad que tenía Kiara Páez cuando fue asesinada en mayo de 2015. El femicidio de Kiara Páez fue el que catalizó la primera marcha de Ni Una Menos para protestar por la violencia de género y pedir acciones para evitar que estos casos se repitan. Desde junio de 2015, la ONG La Casa del Encuentro ha contabilizado 3.073 víctimas de femicidio en Argentina, una cada 30 horas. Y más temas, grupos de refugiados sudaneses en Chad y fuentes humanitarias alertan de la violencia de género en aumento entre 2024 y 2025 en campamentos chadianos. Un mal que crece al ritmo del aumento de mujeres y niñas que llegan huyendo de la guerra. Veamos la historia. En el campo de refugiados de Irdimi, más del 80% de los beneficiarios son mujeres y niños. Nos encontramos con una joven que huyó de Darfur, en Sudán. En Chad, fue violada por primera vez mientras intentaba llegar a un refugio y luego por segunda vez por un hombre con el que la obligaron a casarse. Di a luz en este campamento al hijo que tuve tras mi primera violación. Una vez que di a luz, mi familia me obligó a casarme aquí. Al principio me negué, pero luego me dieron una paliza y me obligaron a casarme con un anciano ciego.
La presión social y la vergüenza obligan a guardar silencio a las mujeres que han sufrido violencia sexual en los campos de refugiados. Según esta enfermera, los casos son muy numerosos. Recibimos entre 6 y 8 casos de violación a la semana. Algunas les cuesta denunciarlo, pero otras vienen a denunciarlo directamente a nuestras instalaciones. Fuentes locales y gubernamentales confirman el fuerte aumento de la violencia de género en la mayoría de los centros de acogida de refugiados sudaneses. En André, la ciudad que acoge al mayor número de refugiados sudaneses en Chad, la ministra chadiana de la Mujer y el número 2 de la Agencia de la ONU para la Salud Sexual y Reproductiva inaugura la Casa de la Mujer. Para combatir la violencia sexual, la ministra aboga por una mejor comunicación entre las partes implicadas. Nuestro deber siempre es llevar a cabo estas campañas de defensa, estas acciones de sensibilización, incluso en los campamentos. Sensibilizar a los responsables, a los gestores de estos campamentos y pedirles también que asuman sus responsabilidades. Normalmente, cuando se producen casos de violencia o violaciones contra mujeres y niñas, ellos también tienen la responsabilidad de recurrir al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Justicia y a las autoridades locales. D'interpeller el Ministerio de la Femme, d'interpeller el Ministerio de la Justicia, d'interpeller les autorités locales. Según nuestras fuentes, la policía chadiana ha intensificado en los últimos meses la persecución de los autores de actos de violencia sexual en los campos de refugiados sudaneses. Y vamos a deportes. La mexicana Yolette Cervantes, de 21 años, ocupará el asiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el palco del Estadio Azteca en Ciudad de México en el partido inaugural del Mundial, tras ganar un concurso de habilidades futbolísticas organizado por el gobierno. Yolette estará acompañada por otra joven ganadora, Briana Medina, quien ocupará el asiento de la alcaldesa de Ciudad de México, Carla Brugada, que también cedió su lugar. También se otorgaron boletos a otras dos participantes. Esto en un intento simbólico por visibilizar el fútbol femenino en el kilómetro cero de la cita mundialista. Estoy muy emocionada. Gracias, realmente gracias por tomarnos en cuenta, que sigamos impulsando el fútbol femenil, porque todas las mujeres tenemos nuestros talentos, cualidades, y qué bueno que se puedan dar a conocer. Muchísimas gracias. Y en el Vaticano, el Papa León XIV nombró a Montserrat Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio de Comunicación, que equivale a un ministerio en la Santa Sede. Una mexicana laica que se desempeñaba como presidenta y directora de la cadena de información católica EWTN. Alvarado es la primera mujer y primera laica que dirigirá en solitario uno de los dicasterios, pues el Papa había nombrado ya a la religiosa Simona Brambila en la cartera de vida consagrada, pero con un cardenal. Y así llegamos al final de este programa. Recuerde que para volverlo a ver puede ir a nuestro sitio web france24.com. Nos vemos próximamente.